Bienvenidas a este podcast, un espacio para escuchar, pensar y sentir la industria cultural como un organismo vivo. Hoy conversamos con Cata Castel, quien nos va a hablar un poco sobre el camino que ha construido, que entrelaza comunicación, música, entre otros. Así que en este episodio exploramos su visión y cómo su experiencia aporta nuevas formas de imaginar y habitar la creación. Soy Nat y esta es una serie de conversaciones que mapean las voces que están transformando las industrias culturales y creativas desde Iberoamérica hacia el mundo. Bienvenida, Cata. Hola Nat, muchas gracias. El día de hoy quiero que iniciemos un poco como contándonos tu historia, cómo llegaste aquí, cómo llegaste a tu rol actual, un poco qué tenés para contarnos de lo que haces. Que sé que son muchas cosas, pero a modo resumen, ¿cómo describirías lo que estás haciendo en este momento? Bueno, ¿cómo llegué? Primero, siempre ha sido como pues ha sido un proceso bastante largo, ¿no? De muchos años. Empieza todo desde muy pequeña con la influencia, digamos, de mi familia, con la música. Mi mamá tocaba tiple, bajo, guitarra, todo, ¿sabes? Como que es amante de las cuerdas y más de instrumentos latinoamericanos. Entonces, desde ahí empieza toda la influencia. Ya llega un punto en donde yo decido dedicarme a la música profesionalmente y entro a la universidad a estudiar música. Entonces ya en ese momento ya lo tomo realmente como mi profesión y como mi camino de vida y ya deja de ser como un hobby, ¿no? Entonces ya hice como todo ese proceso de estudiar música durante 5 años en Colombia. Luego me gané una beca para estudiar composición musical en Argentina. Y bueno, ya de vuelta empecé a querer como formalizar todo ese aprendizaje que había tenido y cómo lo podía yo organizar con un proyecto musical, que ese siempre ha sido mi sueño, ¿no? Como hacer música, ser artista. Entonces ya llega un punto en donde yo digo, bueno, ¿qué hago con todo este contenido? ¿Qué hago con la teoría? ¿Qué hago con los acordes, las armonías, las quintas, las no sé qué, los colores? Bueno, montón de cosas que aprendemos, digamos, en la industria, pues en lo académico de la música. Pero entonces yo en ese punto digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahí es donde se cruza esa cosa de, bueno, tú eres artista, pero no sabes realmente cómo mover tu música o cómo ganas dinero o cómo puedes vivir, porque ya una cosa es cuando tú estás estudiando y otra cosa muy diferente es cuando ya sales a la vida real y no sabes cómo poderlo convertir en una profesión real que te pueda dar para comer, para vivir y para hacer tus cosas. Entonces ahí Total. es donde empieza como mi búsqueda de decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Entonces ahí yo ya empiezo primero pues a componer, ¿no? A hacer mi música, a empezar a crear y también a aprender sobre industria musical. Entonces hice Ujú. varios diplomados sobre music business, gestión de proyectos culturales, me metí a todo lo que podía meterme, talleres, YouTube, todo como que tenía mucha necesidad de entender cómo podía funcionar la industria para mí, ¿no? Cómo yo Ujú. puedo hacer que sea rentable, cómo se mueve, cómo funciona, bueno. Entonces ya fueron varios años en donde además de la creación estuve como en esa investigación de industria musical y ya después, ya digamos como madurando más esa idea, lancé el proyecto Omar Go, que es un proyecto de Dark Perreo, donde está como Ujú. esa exploración junto con mi productor de géneros diferentes y yo ya pude empezar a practicar toda esa teoría que yo ya había aprendido durante años sobre industria musical, gestión de proyectos y bueno, un montón de cosas que van derivadas de eso. Entonces, bueno, ya a la par, ya cuando pues ya uno empieza como a crecer y como a madurar, por decirlo así, ya empecé a darme cuenta de que habían muchas cosas por hacer dentro de la industria musical. Entonces es ahí donde Ujú. fundo Castle Records, que es una empresa de desarrollo y aceleración de proyectos artísticos por medio de la educación. Entonces fue prácticamente como agarrar todo lo que yo ya había aprendido, todo ese conocimiento y todas esas como metodologías que yo ya había aplicado para mis proyectos y pronto proyectos de músicos amigos con los que también estaba colaborando y como lo compacté en mi empresa para ayudar a otros músicos y a otros artistas o personas dentro de las industrias creativas a desarrollar sus proyectos artísticos. Y bueno, básicamente eso es lo que continúo haciendo ahora, también enfocándome en crear como estrategias digitales para empresas y artistas, todo enfocado en la industria musical y creativa.
Y bueno, es como una mezcla como de todo ese aprendizaje, y pues como la vida también, lo que hablamos, lo va llevando a uno por caminos diferentes. Y yo me he dejado llevar, la verdad. Entonces, como que ahora actualmente es como lo que estoy haciendo es como un compacto de todos esos aprendizajes y de todas mis pasiones o cosas que me tocan mucho. Y bueno, acá estamos. Wash, pero estamos con todo. Bueno, mira que ahí mencionas cosas que me parecen muy interesantes porque, claro, partís desde el literalmente ser músico, ¿no? Y estar rodeada de música, que creo yo casi siempre es como lo que nos lleva, o bueno, cuando tenemos como esta necesidad musical, ¿no? Esta expresión sonora, a querer buscar como esa propia voz, que es lo que luego te pasa también. Y cuando ya tenés como esta propia voz y decís, bueno, como que quiero hacer mi música y quiero empezar a hacer canciones y tal, que también igual es todo un proceso porque encontrar un sonido no es algo que uno simplemente abre un día en la nevera y ahí está. Exacto. Pues claro, es todo un arte y que en ese proceso vayas desarrollando como todos estos otros perfiles, me parece algo muy interesante porque siento que es un común denominador casi en muchos proyectos de artistas mujeres que en determinado punto dicen como, ok, más allá de solamente hacer la música y quizás interpretarla y ser como, no sé, la frontwoman o lo que sea, vemos como necesario un poco asumir ese management, asumir esa dirección, esa gestión y obviamente estudiar y aprender todas estas herramientas que quizás vino después o fue una cosa como muy natural, pero termina siendo un perfil multifacético que implica muchísimos retos. Entonces, no sé qué retos te has encontrado en el camino, sobre todo justamente tanto por el ser multifacética como por de pronto esta negociación que en cierta medida terminas haciendo de tu tiempo cuando estás trabajando para otros artistas y no estás teniendo tiempo para trabajar en tu proyecto. Bueno, es que eso es, yo creo que es uno de los retos principales, ¿no? Y creo que sí es, primero, creo que es muy importante ese autoconocimiento y esa confianza en sí mismo, porque creo que muchas veces, y puede pasarnos de pronto un poco más a las mujeres, tenemos como ese síndrome de impostor, de saber o no creernos de pronto, en mi caso, no creerme capaz de poder desarrollar las diferentes pasiones que yo tenía, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese primer paso de poder decir, bueno, y lo que alguna vez hablábamos es poder ver también mujeres referentes que están haciendo lo mismo y poder decir, bueno, entonces yo también puedo, no tengo por qué encerrarme en solamente una característica de, bueno, es que yo soy artista y ya, sino que también puedo redescubrir un montón de facetas, de capacidades o de pasiones que yo puedo desarrollar y que también puedo disfrutar y monetizar, ¿no? O bueno, así digamos como que el objetivo no sea monetario, es algo que simplemente me llena, hace parte de mi propósito y creo que el primer paso para como salir sí, como el primer paso para vencer ese reto es poder entender que somos personas por naturaleza, los seres humanos somos multifacéticos, nos gustan muchas cosas, tenemos muchas pasiones y permitirnos, o en mi caso, permitirme desarrollarlas fue como uno de los retos iniciales más fuertes de poder decir, ya, no te tienes que encapsular y que más que todo en la industria musical, creo que nos han vendido mucho la idea de que tú eres artista y entonces tienes que hacerle con toda y tienes que trabajarle no sé qué y ese tiene que ser su plan A y tú escuchas mucho y es algo que yo siempre critico, es como critico en este punto, ¿no? Porque yo hacía parte de esas personas que pensaban que tu música tiene que ser plana, entonces no estudias nada más, te dedicas solo a eso, ¿no? ¿no? Pero hay que saber que la industria musical es tan volátil y pasan tantas cosas que tú cerrarte a un perfil de solo es un plan A, no solo te limita, sino también puede quitarte muchas oportunidades y también puede terminar en frustración, ¿no? Porque sabemos que la industria musical es una industria bastante agresiva, en donde existen monopolios, hay unas jerarquías muy fuertes. Entonces, creo que sí es muy importante también, además de soñar, que es muy importante y necesario, y es la base de todo esto, tener conocimiento sobre la realidad de la industria, de cómo se está moviendo lo que está pasando. Entonces, al yo empezar a estudiar y entender cómo toda esa industria y todo lo que pasaba, yo dije, yo no me puedo quedar solo siendo artista, no porque eso sea menos o más, sino porque en mi caso a mí me llamaba mucho, tenía una necesidad de entender cómo funcionaban
las otras secciones. Ya, digamos, como en mi personalidad y en mi forma de ser y en mi propósito de vida, ya lo decidí formalizar y profesionalizar, pero sí creo que el reto principal es entender cómo funciona la industria para que nosotros los artistas y más las personas que nos somos multifacéticas y nos encanta desarrollarlas, podamos ver una posibilidad de desarrollar diferentes pasiones y capacidades sin pensar que está mal o que, no sé, o que es un error o que estás distraído, o que estás haciendo muchas cosas al tiempo, porque creo que sí se puede organizar, claro que se necesita pues una buena gestión de tiempo ya cuando los proyectos empiezan a crecer, ¿no? Pues hay que dedicarle, pues ser artista es un trabajo tiempo completo, tener una empresa es un tiempo completo, entonces ya más adelante cuando esos primeros retos de autoconfianza y de credibilidad en uno mismo se superan, ya empiezan los retos de gestión de tiempo, gestión de ansiedad, priorización y un montón de cosas más que pues también se irán resolviendo pues con la experiencia y con el tiempo. Me encanta eso que mencionas porque también pasa que justamente, y me identifico un montón con eso, como que uno a veces cuando está ingresando, cuando ya más bien está súper entrado en esta aceptación del multifacetismo, si es que esa palabra existe, Ujú. em, como que aparece una vocecita que te dice deberías enfocarte solo en algo, ¿no? Como deberías ser solo una cosa o procurar como máximo dos, como máximo tres, y de repente vos estás haciendo de todo, todo relacionado a lo que te gusta, música, pero como que aparece, sí, esta suerte de idea de que deberíamos tener como solo una vía. Y la realidad es que si algo tiene interesante, justamente, creo yo, las industrias culturales y creativas, es que te permiten adoptar muchos caminos o sea, sin descuidar ni dejar realmente nunca el verdadero camino, que es la expresión, el arte y la comunicación, que es como el punto general que a todos y a todas al final nos enamoró un poco, nos trajo aquí. Así es. En ese sentido, y desde todos estos roles que ha sido, obviamente en cierto momento, o sea, que fue como un habitar por primera vez esos zapatos, luego ya andar en ellos, luego ya correr, y ahora en este punto en el que estás, pues digamos, tan solidificado, de también haber migrado, de pasar de Bogotá, de pasar a Madrid, que cambia el contexto, cambian obviamente también en cierta medida la disposición de esos retos. ¿Qué cambios has visto en la forma en que se gestionan, se comunican, se financian los proyectos culturales, tanto los de industria, los musicales? ¿Qué es lo que te ha llamado como más la atención en ese sentido? Bueno, a ver, yo creo que yo llevo poco tiempo en Madrid, sin embargo, igual te voy a dar la perspectiva de lo que he visto hasta ahora. Yo creo que en general, hablando primero en general, como de toda la industria musical, de unos años para atrás hasta acá, sí he visto como una evolución en el interés de las estructuras, de las empresas, del gobierno y bueno, de las empresas las majors, tanto empresas pequeñas de pronto como la mía, ha empezado a crecer el interés por la industria musical, por entender cómo funciona, por enseñarle a las otras personas cómo funciona, por entender y por profesionalizar la profesión de ser artista, de ser creativo y de trabajar en industrias musicales. He visto muchísimo más el interés en el aumento de convocatorias, en el aumento de puestos o de vacantes, en el aumento de personas que están empezando o están ingresando a universidades a estudiar este tipo de carreras, ¿no? A nivel general veo que hay como más interés y también porque ahora hay más posibilidad. Creo que a través de las redes sociales la mayoría de personas interesadas en ser creativos, nos hemos dado cuenta que al tener esta ventana, ya no dependemos de cierta forma de estructuras gigantes para poder hacer nuestro arte visible. Eso ha permitido que nosotros y que la sociedad en general vea una posibilidad de hacer arte y de crear. Entonces, eso ha hecho que ya se empiece a masificar y que ya hayan muchas más personas interesadas y eso ha causado todo lo que te mencionaba anteriormente. Entonces, que ya hayan más convocatorias, que ya hayan más empresas interesadas. Bueno,
En general, he visto ese avance. Cuando hablamos de financiación, también he visto muchas, veo más convocatorias de nivel público, de apoyo a las culturas, veo más empresas, digamos, que también tienen esa motivación de apoyar proyectos de artistas, proyectos creativos. He visto también padres de familia que dicen, bueno, hay una posibilidad, entonces puedo inyectarle a mis hijos o quiero inyectarle a mis hijos para que crezcan. Entonces, como que ya se ve como una posibilidad realista, a diferencia de 5 o 10 años atrás, ¿no? Que todavía era como una profesión como súper idealizada, que era de pronto para un porcentaje muy bajo de personas. Entonces, esa información creo que nos ha beneficiado como industria porque ha permitido que podamos crecer no solamente los artistas y que haya más posibilidades, sino todo lo que tiene que ver y todo lo que rodea la industria musical. Entonces creo que eso ha sido bastante positivo a nivel general, ¿no? Ujú. Sí, supremamente de acuerdo. De hecho, lo que mencionas, creo yo que es una democratización en cierta medida que estamos viendo a nivel global dentro de la industria, que, claro, me atrevo a decir después de la pandemia, que obviamente fue un evento sin precedentes, vimos como el arte y la cultura no eran como un factor opcional, sino que eran algo completamente obligado para la salud mental, justamente. Entonces, creo que eso obligó en muchos sentidos a muchas personas, sobre todo a nivel de lo público, políticos, políticas, demás, a evaluar cómo esto, digamos, se podría horizontalizar un poco más y cómo estas salidas, tanto a nivel de lo laboral como realmente las salidas de lo expresivo, eran Sí. supremamente necesarias. Y sí he visto un poco ese mismo panorama y en ese sentido, claramente también desde esta perspectiva te pregunto cómo has llegado también a lidiar con la inestabilidad que igual a menudo implica trabajar en el arte, porque por más de que cada vez hay más oportunidades y que bueno, obviamente entre un continente y otro seguramente cambian muchos elementos, em, todavía estamos en la transición, me atrevo a decir, de que la gente no solamente vea esto como una carrera seria, sino que lo entienda como una carrera seria y sobre todo, pues que lo vea precisamente más que desde un lugar, no sé, equitativo, un, no sé, un médico, un abogado, lo que sea, que simplemente vean la necesidad del arte para ello. Y de ahí a que eso vaya sucediendo, pues lo dicho, siento yo que estamos en ese punto como transitivo donde estamos yendo hacia ese lugar, pero todavía no estamos ahí, porque todavía, digamos, o sea, recientemente hubo una noticia muy interesante que Irlanda le estaba, básicamente que había planteado pagarle a sus músicos un estipendio mensual como si fuera una nómina por el, o sea, lo que suman básicamente a su PIB, que es algo sin precedentes, sobre todo porque está enmarcado en política pública. Pero pues de allá que eso sea un generalizado y que los artistas sean reconocidos por sus aportes en general, que casi siempre son casi que sin buscar una suerte de retribución, por lo menos Mm. cuando recién inicias, ¿no? En un proceso de estos que es como por amor al arte, y siento yo que ese es como un dicho que usamos muchas veces como modo de broma de, no, yo hago esto por amor al arte, y es como, no, yo lo hago por, o sea, sin esperar nada a cambio, que está muy bien, está muy bonito, muy sensato, pero es muy problemático, ¿no? Cuando ya queremos hacer una vida de esto. ¿Cómo has lidiado con esa inestabilidad? De pronto tener muchos perfiles ha sido de ayuda o has visto cómo eso muta entre cada uno de ellos. Yo creo, siendo sincera, que tener varios perfiles y ser así de multifacética es el resultado de la inestabilidad que yo percibí al principio de iniciar mi carrera musical como artista. ¿No? Yo creo que basándonos desde ahí, claro, porque si yo veo que hay una posibilidad inmediata, así como tú entras y estudias contabilidad y te contratan y tienes tu mensualidad y ya estás. Si yo hubiera visto esa posibilidad de ser artista y lo hubiera visto de esa forma y lo hubiera vivido, creo que quizá muchos de los proyectos que tengo ahora no existirían, ¿no? Porque sí creo que ser así de multifacético y abrirse a tantas cosas es una respuesta a esa precariedad que hay en la industria musical, ¿no? Em, pues base, ¿no? Yéndonos pues a la base. Entonces yo sí creo que es muy complicado porque para que haya un cambio, como dices tú, necesitamos primero un cambio en la mentalidad de los artistas, un cambio estructural de políticas,
un cambio en la mentalidad de los empresarios, no, muchísimas cosas, porque la música o lo que yo veo hasta ahora no se valora como se valoran otros tipos de creaciones. Entonces, por ejemplo, vemos ahora lo que hablamos de la inteligencia artificial, vemos empresas que igual lo único que les importa es que haya música, no les importa cómo, cuándo, por qué, entonces ponemos un robot, nos sale más barato y ya. Entonces, como que ver que de todas formas a nivel estructural el trabajo creativo está demasiado, no está valorado, no está valorado, no se ve como algo importante y no se entiende como esa importancia, ese trasfondo cultural. Entonces, para que haya un cambio se requieren muchísimas cosas, muchísimo tiempo, pero eso que me mencionas, por ejemplo, la noticia de Irlanda es un avance gigante. Por ejemplo, en Francia está el Estatuto de Artista, acá en Madrid, en España también está. Lo que pasa en Francia es que es un estatuto que, si no estoy mal, es el único país en el mundo en tenerlo. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona en que tú tienes que trabajar unas ciertas horas porque se entiende que el artista tiene unos procesos creativos en donde hay meses en donde estás creando, meses en donde mueves, haces conciertos y meses en donde vuelves a crear. Entonces, como que es fluctuante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Francia? Cuando tú tienes unos meses productivos y vas a conciertos, haces gira, vas a mostrar aquí, te mueves allá, participas en esto, y luego ya cuando es que es natural, ese proceso se termina y te encierras a crear, Francia te paga como una, digámosle, como un salario por esas horas trabajadas. ¿Sabes? Entonces, como que tú dices, Ok. bueno, es que así funciona. Y no es solo para, o sea, quiero que escuchemos esto, porque no es solo para músicos, es para todas las personas que están dentro de las industrias creativas. Si tú eres técnico de sonidos, haces audiovisuales, porque es que es el orden natural de nuestra profesión. Nosotros no somos personas que estamos todo el tiempo, producimos, vendemos, como puede ser una Ujú. fábrica de dulces o una fábrica de lo que sea, sino que nosotros tenemos unos procesos en donde por tiempo tenemos varios meses en donde estamos creando, varios meses en donde estamos en difusión. Y eso la gente todavía no lo entiende, el sistema todavía no lo entiende, la estructura no lo entiende. Entonces, ese sistema que tiene Francia me parece que es un ejemplo a seguir porque es una posibilidad que nos da a los artistas de decir, bueno, entonces yo me encierro, hago un álbum, lo difundo, hago shows y ya después cuando yo me encierre a crear, de todos los shows que me hicieron, porque es un sistema que ya después te paga como una remuneración por haber hecho los shows, no es como, no es porque sí, porque es artista y te en plata, sino porque de verdad tú estuviste ahorrando y produciendo un tiempo, entonces ya es el tiempo que te encierres a crear. Entonces, cuando yo vengo, digamos, por ejemplo, a España y dije, bueno, quiero entender el estatuto de artista, pues igual se maneja como si fuera prácticamente, igual puede ser por desconocimiento, si no corrígeme, pero se maneja prácticamente como cualquier otro tipo de profesión. No existen ese tipo como de ayudas que igual lo que te digo, esto para que podamos lograr como un sistema que de verdad sea, que funcione para la industria musical, para los artistas y para todas las personas que trabajamos en ellas, se necesita hacer una reestructuración enorme que yo sé que va a costar un montón de años de lucha y de cambio en el tiempo, ¿no? No va a ser como inmediato y tampoco lo creo que sea ni a mediano plazo, todavía falta un montón. Pero entonces es a lo que volvemos, que volvemos a lo que estamos hablando de la precariedad, ¿no? Que además es económico, pero también creo que es muy importante entender que hay una precariedad también en el manejo emocional, ¿no? En esa explotación, digamos, del artista, que además que no pagan, o bueno, es muy duro como encontrar ese equilibrio económico. También veo mucho y he visto muchas empresas dentro de la industria, managers, bueno, y demás, en donde la vez pasada vi como un post en Instagram en donde estaban proponiendo que dice que si tú quieres lograr tu sueño, tienes que publicar una canción semanal. Entonces yo decía, bueno, ¿a qué estamos jugando? O sea, queremos explotar o sea, nos estamos volviendo locos como industria si creemos que nosotros como seres humanos y la música se puede explotar así de esa forma como si fuéramos máquinas a costa de la salud mental de artistas jóvenes que todavía no entienden la industria musical, de personas o niños que sueñan con ser cantantes y ser famosos y jugar con esas ilusiones, porque como nuestra industria la materia prima son los sueños, son la ilusión, es la creatividad. Entonces, muchas estructuras que solo usan el arte para la parte comercial
aprovechan mucho esos sueños que tenemos los artistas y las personas que trabajamos en creatividad, ¿no? Entonces nos vemos cantando, tocando o haciendo shows sin remuneración, nos vemos participando en cosas en donde al fin y al cabo sabemos que no vamos a tener remuneración de absolutamente nada, pero lo hacemos, como decíamos al principio, por amor al arte, porque la estructura aprovecha ese amor al arte, aprovecha de los sueños, aprovecha de toda esa ilusión que tienen muchos artistas y más los artistas más jóvenes, y eso hace que ya sea una estructura demasiado injusta, que igual se va a seguir manteniendo por esa misma necesidad, ¿no? De las empresas de explotar la música sin pagar y de los artistas de darnos a conocer sin que nos den nada, ¿sí me explico? Entonces se Total. convierte en una balanza que es muy difícil de sostener a nivel económico, a nivel mental. Entonces creo que hay muchos retos, pues que igual esperamos que igual con el trabajo, digamos, que estamos haciendo las pequeñas empresas, asociaciones y demás, podamos ver un cambio a largo plazo que sea visible y que nos permita fortalecer la industria en todos los sentidos, ¿no? Estoy amando todo eso último que dijiste porque sí a todo, básicamente. Uno, que sí, es un cambio que claramente no va a venir fácil. Y dos, que haces una observación que me parece muy, muy importante y que siento yo es el error más natural que cometemos todos, sobre todo cuando queremos entender un poco el marco dentro del cual estamos trabajando y justamente esa industria, ¿no? Y abro comillas y cierro comillas, de la cual estamos haciendo parte, porque hay algo muy loco que los artistas no dimensionamos, que sí lo dimensionan las empresas grandes, estas estructuras de las que hablas, que ya llegan, o sea, ya llevan funcionando de esa forma toda la vida, ya tienen un modelo de negocio funcional, donde la música es un producto y tal cual como estás diciendo, si la IA puede hacer música más rápido e igual de exitosa, pues mejor, ¿cierto? Me lanzo hacia esas alternativas, entre comillas, alternativas. Y es que la industria musical per se no ha existido nunca. O sea, esto era la industria de la música grabada, que empieza con la venta de los vinilos, luego los cassettes, la transformación a los CDs, y de repente era el streaming, y cuando menos pensamos, seguimos hablando de esta industria, ¿no? Que al final es un sinónimo de que hay un algo industrializado. Y lo único que a nosotros como artistas nos ha generado trabajar bajo ese marco de industrialización es esa presión de la que estás hablando, es ese tener que fingir demencia de que no estamos vendiendo constantemente un producto, de que no se nos está obligando constantemente a crear contenido o a lo que decías, que de hecho vi un artista que por 2, 3 años hizo eso, de lanzar una canción todos los días, y a mí me parece la locura, porque es como, ok, puede ser una radiografía interesante de tus niveles creativos, de lo que estás logrando, de lo que estás haciendo, pero en cierta medida no es la naturaleza de estos procesos y sabemos que en cierto punto casi que es una vía recta hacia el burnout, ¿no? Hacia quemarse y ya drenarse de ideas, drenarse de formas de hacer las cosas, que quizás también puede representar una expansión, porque bueno, como todo es una montaña rusa, pero que me parece muy interesante pensarlo desde ahí porque también nos abre a hablar, y justamente porque lo mencionaste al principio, que mencionaste el síndrome del impostor, mencionaste ansiedad, mencionaste toda esta inestabilidad tanto como muy tangible a lo intangible, ¿no? La parte emocional también, que implica y que directamente permea lo que hacemos, que es crear a través de eso, de emociones, de generar estos universos. Y quisiera que nos contes un poco cómo entiendes el cuidado entonces dentro de tu práctica profesional, qué rituales, qué cosas has incorporado bueno, a todas las cosas que haces para como precisamente no lograr que de cierta forma esto te toque. Es que creo que eso es un aprendizaje que uno va a tener que ir haciendo toda la vida, ¿no? Esas cosas de autocuidado, que son la base, ¿no? Porque si ese autocuidado no existe, es muy difícil que haya un proyecto musical sostenible, es muy difícil que hayan proyectos alternos porque, porque nuestro trabajo creativo depende de nuestra salud mental también. Entonces, digamos, en mi caso, que igual lo mismo, yo siento que muchas cosas de estas las he aprendido a las malas,
pero me ha tocado, digamos, como entender y cuidar, tener como esa higiene en salud mental, ¿no? De decir, bueno, construir hábitos, construir rutinas, construir de pronto como métodos que funcionen para mí y que funcionen para lo que yo quiero, para encontrar resultados, pero también, como tú dices, para no llegar a ese burnout en donde ya, pues es como la línea roja en donde no debemos llegar nunca, ¿no? Que sería el ideal. Entonces, digamos, en mi caso, a mí sí me tocó empezar como a trabajar todo lo que es de pronto journaling, a escribir un poco más las ideas, porque como, digamos, en mi caso, soy una persona que sobrepiensa mucho, ¿no? Entonces, tratar de que esas ideas no estén nublando mi creatividad o no me estén perjudicando a la hora de escribir canciones o de generar algún tipo de material, el que sea. Entonces, me ha tocado encontrar métodos que funcionen para mí, según mi personalidad, según mi cabeza y todo. Entonces, me ha tocado journaling, hacer ejercicio, me ha tocado, lo que te digo, establecer hábitos y tratar de ser como muy, no sé si sea la palabra, pero muy exigente en respetar esos hábitos. Inclusive me ha tocado ser muy exigente en respetar mis tiempos de ocio y de diversión, ¿no? Que a veces uno quiere seguir ahí, y quiero quedarme ahí hasta las 2 de la mañana. Entonces, hay momentos en donde a mí me ha tocado exigirme y decir, no, tengo que salir a hacer otra cosa o a tomarme algo con mis amigos. Entonces, creo que como que la salud y la higiene empiezan por ese tipo de cosas pequeñitas que nosotros por la pasión que siento que naturalmente tenemos como artistas dentro de esta industria que queremos y que queremos estar ahí, que se me ocurre una canción y que se me ocurre tal, creo que es importante que hagamos como una pausa para poder lograr que esto sea un proyecto a largo plazo y que sea viable pues para nuestro cuerpo, para nuestra mente. También encontrar, digamos que es algo que me costaba mucho a mí, entender que es un hobby para mí, ¿no? Porque muchas veces para muchas personas el hobby es la música, ¿no? Pero entonces si yo convertí mi hobby en mi profesión, ¿qué otras actividades puedo hacer? ¿No? Sin necesidad de que se me vuelvan proyectos o empresas, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿cómo puedo yo divertirme, encontrar otros espacios diferentes para yo poder evolucionar mi creatividad, para poder seguir siendo productiva? Porque me ha pasado que yo me encontraba en que yo me levantaba, trabajar todo el día, componer, ir a sesiones, bueno, trabajar en Castle Records, hacer asesorías para los artistas, y yo ya eran las 10 y tenía que dormir y al otro día siguiente. Mira, fue algo que ya me llegó a un punto en donde yo ya no podía más. A mí me tocó, yo llegué a un burnout terrible en donde yo dije, es que ya no puedo, no tengo ideas, no tengo como esa percepción de que si lo que estoy haciendo está bien o mal, ya no entiendo hacia dónde voy. Entonces, como que no es la idea tampoco de llegar a un punto de no retorno en donde ya no reconoces ni tu propia creatividad, ya no estás valorando tus procesos creativos. Entonces, creo que desde el lado artístico, que somos muy artistas y de pronto tenemos como esa forma de ser como más, no sé, de pronto más libre y espontánea, encontrar momentos en donde sí ser como muy responsables con los hábitos del día a día y ser muy responsables también con la salud mental para que esto sea viable a largo plazo. Uf, absoluto. O sea, yo creo que justamente además que le pones el prefijo auto y creo yo que sería todo muy ideal si la industria misma considerara el cuidado como parte de, ¿no? Sus mecanismos, sus estructuras, sus narrativas, sus dinámicas, pero creo yo que justamente si eso no inicia por nosotras mismas, nosotros mismos, pues ahí hay como un bache gigante que nadie más va a ni a responsabilizarse ni a asumir en cierta medida. Y ahora que estás mencionando todas estas cosas, a mí me gusta mucho como entender este lado de las artistas con las que he trabajado, con las que he compartido, porque me parece que es algo muy curioso y es que casi siempre entre nosotros hablamos como de justamente esta necesidad de conectar como con algo más, o sea, como desenmarcarnos de esta suerte de, no sé, ponerle que todo el tiempo somos canales y estamos abiertos y estamos recibiendo un montón de inputs y estamos gestionando un montón de ideas que van surgiendo, que así como lo decís vos, como que llega un punto en que se pueden llegar a acumular y son un montón de cosas. Y encuentro que para la mayoría de nosotros es muy retador llegar como a ese punto cero, ¿no? Como a ese silencio, a ese estar presente, a ese estar aquí y ahora.
incluso me atrevo a decir a tomar decisiones basadas un poco no tanto en lo que la cabeza nos dice, no como en esta suerte de estrategia que siempre estamos como igual trazando, porque es como el rol en el que nos tenemos que ubicar constantemente, sino desde esta parte como más intuitiva, más de saber que las cosas son para uno y saber que ese es el camino y tomar decisiones desde como este lugar, como te digo, como un poco más de presencia, sí, de estar conectado con uno mismo. ¿Cómo gestionas vos esos espacios para vos mismo? O sea, cómo, digamos, em, ves que juegue un papel importante sí, no sé, este autoconocimiento, porque creo yo que tiene mucho que ver, y cómo lo has incorporado de pronto a tu práctica o a esas mismas estrategias, porque igual lo son de cierta medida de autocuidado. Sí, yo creo que esto te lo hablo, por supuesto, desde mi experiencia, ¿no? Desde mis vivencias. Y es que creo que en mi caso como artista, creo que mi naturaleza siempre ha sido seguir mi intuición. Y creo que lo que me ha tocado aprender a hacer es ponerle estructura. ¿Sí me explico? Entonces, digamos, como que siento que naturalmente todo lo que es la espiritualidad, como el propósito de vida, escuchar lo que yo siento, sí siento que ha sido algo muy, muy natural en mí desde que tengo memoria, pero sí me ha tocado encontrar estructuras para ponerlo dentro de un entorno realista, ¿no? Y dentro de como de un sistema que funcione para mis proyectos, que funcione como dentro de una sociedad, y que funcione para mí. Entonces, ahí es por eso donde vuelvo a todo lo que hablamos, como en la pregunta anterior, de decir como, bueno, hay que encontrar estructuras y métodos, ya digamos como hablando a la hora de la ejecución, de cosas que me funcionen, conocerme muchísimo y entender como, bueno, es que si yo no funciono en la tarde, entonces yo ya sé que tengo que trabajar en el día. O sea, como que entender cómo funciono yo para poder poner estructura para poder seguir como toda esa intuición y toda esa espontaneidad que siento que muchos artistas, sino decir la mayoría de artistas tenemos como ese trasfondo. Y por eso también creo que nacen de ahí todos los, no los problemas, sino muchas de las cosas que pasan dentro de la industria musical, que somos personas soñadoras, que somos muy intuitivas, que vivimos como dicen las mamás, vivimos en las nubes, que nuestros sueños están por allá, ¿sabes? Entonces, como que somos personas que tenemos mucho, muy desarrollado como esa parte más intuitiva, más sensible, y creo que por eso es que estamos como viviendo esa falta de pronto de estructura en la profesionalización del arte, porque estamos hablando de arte, ¿no? De creatividad. Entonces, yo sí creo que es importante desde el conocimiento de uno mismo poder decirte y decir, bueno, yo sigo mi intuición, yo quiero esto, yo voy hacia este lado, este es mi propósito, estar conectado con lo que sea que creas, pero sí darle una estructura, creo que es como lo más importante para nosotros que somos artistas y trabajamos en la creatividad. Estoy absolutamente de acuerdo y en ese sentido aprovecho para preguntarte porque creo que se vinculan mucho. ¿De qué forma ha ido evolucionando, cambiando tu narrativa dominante sobre éxito? ¿Has redefinido lo que es el éxito para vos? Porque creo yo que, claro, con base justamente en esto, en entenderse en cierto punto e incluso asumirse como artista, hay un camino largo, porque yo creo que uno siempre coquetea con la música, coquetea con el arte, coquetea con esto, pero no lo sentís como en la carne decir, es que soy esto hasta determinado punto y cuando cruzas ese umbral es todo un nuevo camino de, siento yo como es encontrar un sonido, encontrar una narrativa que te identifique, algo que te represente, ya lo que estás hablando como un poco toda esta noción del propósito y demás. Entonces creo que se pasa por muchas etapas de creer de pronto que algo es exitoso, de que algo está triunfando y tal. ¿Cómo has ido viendo esa evolución de esa definición de éxito para vos? Yo creo que ha estado muy ligada al conocimiento, ¿no? Creo que al principio cuando tú no sabes en qué te estás metiendo, tienes como unas expectativas de pronto y mucho más cuando de pronto eres muy joven, digamos que yo empecé queriendo hacer música a los 10 11 años, idealizas un montón, pero creo que esa idealización es proporcional
al desconocimiento. Pero me voy a explicar porque no quiero que esto se malinterprete. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no entiendes cómo funciona la industria, tú crees que el éxito es tal cosa, ¿no? Primero, entonces yo creo que el éxito es tener 1.000.000 de seguidores y que en Spotify 500.000 personas guarden mi canción y eso es éxito. Pero cuando tú entiendes un poco más la industria y tu propósito de pronto es vivir de la música, te das cuenta que de pronto los streams no te dan tanto dinero o te das cuenta que tener 1.000.000 de seguidores de pronto no te es tan rentable. Entonces, como que todo va variando según el conocimiento que tú vas adquiriendo y según el entendimiento de tu propósito. Todo está ligado, ¿no? Porque entonces si tu propósito es ser famoso, pues entonces para ti el éxito va a ser ahora sí tener millones de seguidores. Si tu propósito es vivir de la música y ya entendiste más o menos cómo funciona, tu noción del éxito empieza a cambiar según eso, ¿no? Pues bueno, hablo desde mi experiencia personal, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que primero, en primeras etapas, cuando estamos empezando en la música y cuando de pronto somos niños, adolescentes, mostrar dentro de la industria, mostrar diferentes tipos de ser exitoso. Creo que reconocer que hay muchas formas de ser exitoso es como el primer paso y mucho más cuando somos más jóvenes, porque porque creemos que ser exitoso en la industria es firmar autógrafos, porque es que creemos que ser exitoso es que nos hagan un documental, o es que tengamos fans, que yo qué sé, que nos manden cosas. Entonces, muchas veces cuando somos pequeños y cuando estamos creciendo, idealizamos la profesión por eso mismo que vemos, ¿no? Porque creemos que lograrla o lograr en la música son esas cosas que de pronto son como un resultado, más que un logro en este momento de mi carrera, que yo ya puedo verlo como desde otras perspectivas. Entonces, eso me ha permitido a mí entenderlo desde este punto y ver que para los artistas más jóvenes, y lo vemos desde Castel Records, como enseñar que puedes tener muchas versiones de éxitos diferentes, pero creo que sí es importante que esté ligado a lo que tú quieres hacer y a tu propósito, y no a lo que de pronto nos venden los documentales, los biopics y todas esas cosas, las redes sociales, a creer que el éxito es ser famoso, o el éxito es tal cosa. Entonces, eso sí creo que es muy importante y es una de las cosas y uno de los objetivos principales, digamos, dentro de la comunicación que hacemos en Castle Records y de lo que yo como persona y artista también trato como de mover mucho, es que veamos los artistas que tenemos posibilidades desde muchas formas, ¿no? Tenemos posibilidades de ser exitosos desde muchas formas y también entender que el éxito es diferente para cada persona. Entonces, creo que es más ese trabajo primero de autoconocimiento, de encontrar tu propósito y decir, bueno, ¿yo qué quiero ser? Listo, es que yo quiero ser súper famoso y quiero que todo el mundo me ame, no sé qué. Listo, entonces miremoslo, revísalo porque que sea un propósito real, que sea sostenible, define cuál es tu ideal de éxito y según eso trabajas por eso mismo. Y también creo que para las personas que de pronto están igual empezando, que tienen como esa duda, creo que hay que entender que hay muchísimas formas de éxito, no solo refiriéndome a la fama y ese tipo de cosas, sino entender que todos los proyectos musicales tienen naturalezas completamente diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes tener un proyecto musical que se mueva solo en lo cultural, ¿no? Que se mueva en el folclore, que se mueva, yo qué sé, en espacios de pronto académicos. Tú puedes tener un proyecto musical que se mueva en el underground, que se mueva en fiestas clandestinas, que se mueva. Entonces, entender que el éxito o sea, naturalmente y fuera lo que tú quieras y fuera tu propósito, naturalmente todos los proyectos artísticos pueden tener una visión de éxito diferente por la misma naturaleza del proyecto, ¿no? Que se va enfocando en ámbitos y en caminos totalmente distintos. Entonces, creo que primero que todo, entender eso nos va a permitir, primero, quitar una carga de creer que si no estamos aquí, entonces no hicimos nada con la música y no logramos lo que sea. Segundo, entender que cada proceso es diferente para no creer que si no tienes 10.000 fans gritándote, entonces entender cada proceso es diferente, cada proyecto musical tiene una naturaleza distinta y por ende la definición de éxito la debemos redefinir y debe ser personalizada. Creo que eso es como lo más importante.
para que nosotros podamos llevar una carrera tranquilos, felices, sintiéndonos capaces, sintiendo que estamos logrando cosas y ver que podemos ir, por supuesto, aumentando esos objetivos y esos retos a medida que vayamos creciendo, ¿no? Total, y que se sienta fluido, creo yo, porque eso es lo que más... yo también me suelo encontrar con muchas personas con las que he trabajado, tipo en mentorías, consultorías y tal, que siempre sienten que se estancan en determinado punto y es por justamente quizás que ya esos sueños o esos objetivos que se trazaron en un punto, pues ya no les están calzando, porque sus proyectos y sus personas han evolucionado quizás hacia otro lugar. Entonces, yo solo espero que todas las personas que estén escuchando se estén tomando nota, básicamente. Y bueno, Cata, ha sido una conversación increíble para ir cerrando y también porque mencionas mucho, lo mencionabas ahora como en lo que nos comentabas, toda esta noción como de las generaciones futuras, ¿no? Estas aspiraciones, aspirantes a gestores culturales, gestoras culturales, a músicos, a artistas, compositores, productores, que probablemente están también tomando inspiración de todo este mapeo de personas que están también, pues nada, moviendo la industria, ¿no? Y también me atrevo a decir, moviendo la aguja hacia otro lugar muy distinto. Em, si pudieras dejar una semilla, algo ahí que plantar, una idea, una palabra, una frase, no sé, un lema que a vos te caracterice para inspirarles y un poco también como para aconsejarles, ¿cuál sería? Yo creo que va ligado a lo que hablamos. Yo creo que el consejo más importante que yo podría dar es encontrar y entender que todas las personas y todos los artistas tenemos caminos diferentes, tenemos propósitos diferentes y vamos a lograr lo que nos propongamos de siguiendo procesos y caminos distintos. Entonces creo que lo más importante es encontrar que tú como artista eres diferente a todo el resto, que tu círculo es diferente, que no es lo mismo si naciste aquí o naciste allá, que no es lo mismo si tu personalidad es esta o es la otra. Entonces, aprender a personalizar el éxito o esa visión de éxito, porque eso va a cambiar la forma en la que tú estás abordando tu proyecto musical, va a cambiar la forma en la que vas a tomar decisiones para tu proyecto musical y creo que es el punto de partida porque como dices tú, eso va a servir como un mapa de entender que tú como artista y como ser humano eres único, eso te va a permitir a tomar las mejores decisiones, no encapsularse en que algo tiene que ser así, en que tengo que seguir esta fórmula, en que no sé qué, porque todos los proyectos son totalmente distintos. Entonces, el consejo es ese, entender tu proyecto musical, conocerte a ti mismo y darle tu propia definición al éxito. Eso sería. Me encanta. Pues Cata, gracias por acompañarnos en este episodio. Ya saben, ustedes que están escuchando esto, si les inspiró esta conversación, compártanla, sigan explorando las voces que están dando forma al presente y futuro de la cultura. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, en redes sociales, como Funes Media, Racionale.lab. Cata, ¿dónde te pueden encontrar, por ejemplo? Me pueden encontrar como Cata Castel Official con doble F y en Castel Records, @CastelRecords. Eso es. Así que nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos resonando juntas desde Iberoamérica hacia el mundo. Claro que sí. Bye.